súper invitado. Pasa, ahora sí, Carola, acá, amigo de la casa. Acompáñanos, Carola. Hola, Pablo, bienvenido, Hola, Carola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, buenas noches, una amiga. Un gusto. Tenemos una pizarra que va a entrar. Les cuento, trajo un Pablo regalo, Michetti. chiquilla. Les trajo un regalo, les trajo un libro ahí para ustedes, sí, por favor. Para nosotros y para nuestra invitada. Sí, la Eso verdad que lo no, ahí sí, pasémoslo a la Sí, invitada. porque disfruten los estudios y obtengan resultados ya. Así de directo. Permiso, Carolina, te presentamos a Pablo Michetti, de 38 años, ingeniero comercial, pero además dedicado al arte de la educación, Así es. de la educación, Así es. digamos, efectiva. Así Nos es. vas a explicar el día de hoy estos métodos de aprendizaje importantes que tú pones en práctica para que nuestras televidentes adquieran esas habilidades. A ver, y venga para acá, los papito, niños venga puedan para acá, aprender. papito. Como usted me diga, Ahí, yo póngase sí la la- Yanis para la tele. Bueno. Mira, esto lo tiene. Cuéntenos, yo le voy a explicar a usted cómo se usan las cámaras y usted me Dígame cómo explica se- cómo dígame se cómo se aprende usa. mejor. No, ya, dele nomás. Cuéntanos, Mire, Pablito, ¿de qué mire. se trata este método rápidamente para proceder al ejemplo? A ver, la verdad es que el tema es que, bueno, hoy día el mundo cambió. Ya. Hoy día el mundo cambió, hoy día hubo una revolución de las informaciones y seguimos utilizando un método de hace 2 siglos atrás. Entonces, en la práctica, hoy día tenemos niños hiperestimulados, niños que hoy día juegan mucho con los computadores, mucho con la... ¿cómo se llama? Con la, ¿Se está escapando, Pablo? No, me estoy ¿Le tiene escapando. susto la Yanis, Pérez? Con la tecnología, todo lo que le estimula a los niños, pero resulta que les seguimos enseñando de una forma pasiva. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy día, chica? Claro, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy día? Es que llevamos a estos niños hiperestimulados, los ponemos en una sala de clase y les decimos, le empezamos a hablar como le hablamos hace 50 años. Como nos hablaban a nosotros Como y ya no hablamos. va. Así, Perfecto. ya no va. Hola, Entonces, niño. lo que ocurre hoy día, Se aburren. se aburren. Y lo que ocurre hoy día es que estamos culpándolo a ellos. Decimos, oh, los niños cambiaron, hay que mejorarlo y para eso les damos medicamentos, etc. Entonces, qué bueno. muchos de estos jóvenes que hoy día están con medicamentos, muchos padres muy desesperados, hoy día ha aumentado el déficit atencional y todo este problema, una enormidad. Hoy día muchos padres se acercan a mí y me dicen, Pablo, ¿qué hago? Y yo les pregunto, ¿sus hijos tienen déficit atencional? Sí, me dicen que sí. ¿Y cuánto rato? Todos tienen déficit atencional y todos usan Ritalin. Eso Oye, se y aburren. la pregunta es, Sí. ¿cuánto rato están en el computador? Ah, no, 8 horas. Sí, Yo le pregunto a un doctor, ¿qué pasa con un niño que tiene déficit atencional biológico? ¿Puede estar 8 horas en cualquier cosa o media hora? Me No, dicen, po. no, porque biológicamente sería imposible. Pero no será, Pablo, que se aburren justamente porque van un paso adelante los niños. Exactamente, ese es el Sí, ya tema, como es que ya lo saben. Pablo, Exactamente. Diga. nuestra Carola y nuestra Antonella son madres. Así Tiene es. un niño de 4 años, una 5, niña perdón. de... 9 y uno de 3. Ya. Ok, muy bien. Con ellas y con sus hijos. Vayamos a la pizarra. A ver, El chiquilla, hay muchas papel técnicas que yo estopo. podría ¿Ya firmo el enseñarles, pero lápiz? lo más importante O sea, es lo digamos siguiente. los plumones. Mire, lo más importante es lo siguiente. Los niños tienen 2 hemisferios del cerebro, ¿ok? Voy a explicar esto rápidamente. 2 hemisferios del cerebro y tienen un corazoncito, ¿ok? Entonces, el tema es el siguiente. El cerebro tiene distintas habilidades. Unas que son lógicas, que es este lado de acá, ¿no es cierto? El lado izquierdo del cerebro, y otras que son creativas. Entonces, estas son lógicas y estas son creativas, ¿ok? Perfecto. Entonces, el tema es que el colegio es puro lógico. Ciencias, matemáticas, lenguaje. Entonces, todas las cosas que le enseñan en el colegio son lógicas. Y En además, el colegio además nos obligan, perdón, a memorizar. Memorizar así es. textos, Entonces, números, cuando uno todo. repite la relacionar palabra, ideas. es todo lógico. Cuando uno escribe todo con la pimina, es lógico. Entonces, todo es lógico. Entonces, resulta que los niños tratan de estudiar un ramo, cualquier ramo que sea, estimulando solo el lado lógico del cerebro, Claro. ¿ok? El ramo es lógico y las técnicas que ocupan son lógicas. ¿Y esto qué era, perdón? Sí. El lado creativo, Creativo. la Ah, ya, imaginación, pero- sí. todas las habilidades que son como la imaginación, la innovación, los Lo sentimientos, lo lúdico. Entonces la pregunta es, ¿dónde están los niños cuando están estudiando? ¿Dónde están? Porque si estoy estudiando ramos lógicos con técnicas lógicas, ¿dónde están? Y la respuesta es, ¿Cuál es la pregunta? como decía la abuelita, estaban en las nubes. Estábamos en las nubes, estábamos en la luna. Por en cualquier ejemplo, lado. yo quiero hacerte una pregunta, ya que Diga. estoy aquí. Yo le estoy tratando de enseñar a leer a mi hijo. Tiene 5 años. Pero creo que, no sé si es bueno o malo empezar a estimularle la lectura desde ya. Porque 5 años todavía no lee, Me no parece el escribe, después, etcétera. sí. La pregunta es, ¿de qué manera, de qué método, cuál es el método ideal para enseñarle? ¿Piano, de acuerdo a las necesidades de ellos, a las preguntas que nos hagan? Mira. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacer? Antonella, ¿Es que- buena la que- pregunta que hice? Es súper buena Ah, la ya. pregunta. El tema es que está acá. El tema es que como los niños están en las nubes es porque los niños necesitan estimular esa creatividad y esa imaginación, ¿ok? Porque es tremenda en los niños. Entonces aquí es donde se entretienen ellos. Entonces lo que tú tienes que hacer es unir ambos lados y dirigirlos hacia los estudios. ¿Qué significa? Que sea cual sea la técnica que tú hagas, tiene que ser muy creativa, muy lúdica, muy dinámica, muy etcétera, ¿ok? Y además tiene que ser algo que le guste, que él disfrute. Entonces tu papelito en Yo el le espacio enseñé tuyo. esto, mira, Claro. le dije, estas son las vocales, A, E, I, O. Y después están las consonantes donde entran las vocales como Excelente. a invadir. Eso es Me buenísimo. puse ¿Por qué? súper loca, pero- Al tú hacer eso, tú eres artista, ¿no es cierto? Sí, soy artista, Entonces, artista. ¿no? Yo también un poco. Entonces, lo que haces tú es que estimula la parte creativa. ¿Qué se hace para aprender a enseñar en esa edad? Por ejemplo, esconder
las vocales. Dicen, esconden las letras en algún lado y busquemos la letra. Y cuando la encuentran, ¿cuál es? La O. Muy bien, ¿ok? Entonces ahí lo que estoy haciendo es estimulando esta parte, que es la parte que los motiva a ellos. Al mismo tiempo, la parte lógica. Entonces, el tema es que ellos asocian cosas al aprendizaje entretenido, emociones, etcétera, que es lo que realmente hace que las cosas duren. ¿Entiendes? Entonces, básicamente, lo que buscamos es que con cualquier herramienta que le enseñemos a los jóvenes podamos dirigir ambos hemisferios del cerebro hacia los estudios. No sé si se entiende. Pablo, ¿cuál de los ramos es el más complicado para los niños? Entiendo que las matemáticas. ¿Cierto? Matemáticas, depende. Luego cuando está más adelante, la física, la química, la lectura. Sí, en la comprensión. Hay niños que les para el caso de la lectura, ¿cómo hacemos para que, aplicando un poco la creatividad, logramos tener este efecto de aprendizaje en ellos, de una forma entretenida y lúdica? Que tengan ganas de leer, porque ahora estamos todos en internet, leemos re poco, en general. ¿Cómo se hace? Hay muchos temas ahí. Uno es la lectura por entretención, que nos guste, y otro la lectura académica, como para aprender. ¿Okay? Entonces, la primera, esa sí, esa porque con esa que tiene que pasar la materia. Claro, la entretención es básicamente es que le entreguen textos que les gusten, que los disfruten, que les entretengan, que ellos lo elijan idealmente, ¿ok? No es así, tú lo sabes. No es así. El colegio tiene cierto... Le entregan de repente libros que son para adultos a niños que en realidad necesitan ser estimulados. Pero en la casa, yo encuentro que en la casa uno puede leer, que los niños elijan el cuento, leerlo juntos, porque al principio hay una edad en que los niños leen, pero les cuesta mucho, o sea, se cansan. Entonces hay que ayudarlos para que no pierdan el hilo, porque después de leer 2 páginas como que están agotados. ¿Cómo lo haces tú? Además, yo leía con ellos. Cuando eran chicos leíamos juntos, yo leía un poquito, yo leía otro poquito. Y las madres que no tienen tiempo de repente, que llegas agotada todo el día de trabajo, yo soy se supone que en el colegio tienen que ponerlos a leer. Ya cuando llegan a la casa yo me encargo de jugar y de papachar. Que en el fondo lo que dice Carola es estimular el lado creativo, que sea un juego leer. Que sea un juego, que sea entretenido. Además, esta parte de acá, en el fondo, que sea algo entretenido para ellos, porque en muchos colegios, cuando los castigan, ¿a dónde los mandan? A la biblioteca. No, eso es un error. A la biblioteca. Porque toda la vida nos castigaron. Estás haciendo un refuerzo negativo en la lectura, pésimo. Debería ser un premio, ok, muchachos. Debería mandarlo a comer comida chatarra cuando están castigados. Claro, sí, bonito. Oye, Pablo, quiero preguntar, ¿existe alguna hora más propicia para enseñarle a los niños, de repente en la mañana, en media tarde? Así es, está probado de que el cerebro nunca duerme en el fondo, entonces el cerebro ordena la información mientras uno descansa. Entonces, idealmente se ha hecho estudios donde uno le enseña a un grupo joven en la mañana y le hace una prueba en la noche, y a otro grupo en la noche y le hace una prueba en la mañana. Y los que se le hace la prueba en la mañana normalmente tienen mejores resultados, porque el cerebro siguió estudiando. Por eso es importante estudiar con tiempo. Hoy día 15 minutos, mañana 15 minutos. No calentar la materia. No como lo hacíamos nosotros, ¿no es cierto? No, habla por ti, Pablo. Yo no fui a estudiar como un mes. Ojo, y tienen que desayunar antes de mandarlo al colegio. Ese típico recurso que usa uno, los estudiantes universitarios, uno mismo de repente, de hacer resúmenes y escribir la materia para que te entre. Hay un error enorme, sí. Porque el cerebro piensa en imagen o piensa en palabras. En imágenes. En imágenes. Si yo te digo auto, tú piensas en la palabra auto. Pero por años y años no me llegáis, porque estuve 20 años yo estudiando palabras en el colegio. No sé ustedes, pero yo estudiando palabras. Entonces resulta que hoy día me enseñaron, porque la ciencia ha avanzado, de que pensamos en imágenes. Sí. Entonces lo que hay que hacer es estimular todo ese lado de la imagen. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En vez de memorizar textos completos, buscamos las palabras clave. Y voy a ir un poco... Dímelo a mí, yo soy actriz, tengo que Cuando memorizar. un joven tiene que estudiar, tiene un texto cualquiera. Como lo hacía yo antes, empezaba a leer y empezaba a subrayar, ¿no es cierto? Y subrayar. Y después trataba de memorizar frases completas. Hoy día nosotros le decimos a los jóvenes, muchachos, enfóquense rápidamente, obtengan los conceptos clave. Y van y seleccionan las palabras clave. Las palabras protagonistas de cada frase. Los conceptos principales, porque así funciona el cerebro, no como nosotros que memorizamos frases completas. Entonces después ellos tienen que hacer apuntes que son entretenidos, que tienen imágenes, son unos apuntes súper choros que están en mi libro, Aprendizaje Inteligente. Yo lo voy a ver. Muy bien. Y con eso ellos lo relacionan las palabras, crean imágenes y es mucho más fácil, es mucho más entretenido. Pero es que precisamente ese es el problema. ¿Cómo desarrolla esa capacidad de hacer un resumen, de elegir cuáles son las palabras clave y tener ese desarrollo como de la sintaxis? Porque no es un problema. Complicado. No es un problema. Es simplemente decir que los niños tengan la intención previa. Porque los niños, si nadie les dice, pero cuando uno les enseña esto, los niños yo se los enseño, les digo así: ¿cuántos de ustedes quieren estudiar menos y tener mejores notas? ¡Yo!
¿no es cierto? Le digo, bueno, esto se hace así. En vez de estar perdiendo el tiempo con toda la información, enfóquense en lo importante. Tienen 15 minutos, vamos con las palabras clave. La selección. Sí, es verdad, y con la práctica se logra. Al final es un tema de práctica, un tema de tener la intención. Y de conocerse, porque yo creo que son distintos. Porque hay niños, por ejemplo, que son muy buenos para memorizar imágenes. Muy bien. Entonces, si fotográfica. tú le haces un círculo a las palabras, les quedan grabadas. Pero hay otros niños que retienen más si hablan. Entonces, a ellos les sirve conversar. Hay otros que lo que les sirve es repetir. O sea, cada uno tiene su manera y lo primero es como que se conozcan, que es lo que les resulta. Porque hay hartas técnicas distintas y no todas son iguales de buenas para todo el mundo. ¿Cuál es la solución a eso? Mientras alumnos, Carola. Ay, mi hijo son buenos ¿Te puedo dar alumnos. otra técnica? ¿Te caso dar otra técnica? Mira, te borro todo si querés. Carolina, tú tienes toda la razón. De hecho, los niños aprenden todo de forma distinta. Hay niños que son más visuales, hay otros que son más kinestésicos, como yo, que nos movemos todo el rato, ¿no es cierto? Y otros más auditivos. Entonces, eso significa de que hay muchos niños, el sistema educacional principalmente beneficia a qué tipo de estudiantes, a los auditivos, ¿ok? Los que le hablan y después procesar la información, retienen y aplican. Pero ¿qué es el sistema con los kinestésicos, con los visuales? Normalmente los castiga, los manda a la inspectoría y a los kinestésicos los terminan medicando. Cuando grandes personajes como Einstein eran kinestésicos, o sea, Einstein medicado, ¿se imaginan hoy día ese medicado? Hiperactivo, etcétera. Hiperactivo, etcétera. Entonces, lo que nosotros hacemos es estimularlo, ayudarle, enseñarle a estimular eso. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que memorizar, voy a hacerlo con 3 palabras de simplicidad. Troposfera, que es las capas de la atmósfera. Troposfera. Estratosfera. ¿Ok? 3 palabras que imagínense llegando el pobre niño después de la tarde. Solo aprenderte la palabra. Claro. Y imagínense tipo 3:30 de la tarde. Claro, 3:30 de la tarde, después que están aburridos como, o sea, después de estar todo el día ahí y llegan cansados, tienen que estudiar eso. Lo normal es que se aburran. Entonces lo que uno hace es lo siguiente, tiene que transformar la palabra difícil en una palabra simple. Y pregunta lo siguiente, ¿cuál es la primera palabra que se le viene a la cabeza cuando piensan en la palabra tropósfera? ¿Cuál? Esfera. ¿Cuál? Otra, tropósfera. La primera palabra que se le venga a la cabeza. Topo, muy bien, topo. Entonces yo digo, dibujo rápidamente. ¿Quién habló, Alejandro? Un topo, ¿ok? Un topo. Pongo los ojitos aquí, un topo, ¿ok? Oye, ya que la escuchamos en cuenta, Ese es un topo. Ahora, Alejandro. Necesitaba entrar porque este tema es demasiado Ok, muy bien. Sí. Un topo, ya. Yo tengo un hijo Se ríen que de mi tiene topo, todo. por supuesto, que no sabe, no sé por qué. Es un topo no hay que saber. evolucionado genéticamente. Es que nunca has visto un topo, tú pareces, Carolina. Oye, más respeto. He visto. Troposfera. Topósfera. Después, estratosfera. ¿Cuál es la primera palabra que se les viene a la cabeza? Estrato. Estrato podría ser. como, O no sea, sé, como un topo escalera, es un como- topo paltón, entonces. Claro, como una Estrato, escalera. Sí, como Podría ser, desniveles, estrato. Estrato, estrella, podría ser También. cualquiera de esas funciones. Esfera. La estrella, porque como soy bueno para el dibujo, Ya, creo que este es más muy fácil, bien, ¿ok? muy bien. Mesófera, ¿cuál es la primera? Mesa. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿Ya? Agarramos palabras que eran muy difíciles y las hicimos simples y que son visualizables, ¿ok? Son Acordarse. visualizables. Muy bien. Son imágenes. Entonces ahora yo hago una historia y digo, había un topo colgado de una Estrella. y yo pasar flotando una Mesa. mesa. El Muy bien. mundo loco. Entonces lo que hicimos ahí, escuchen, miren, fíjense lo que hicimos. Lo que hicimos fue activar el cerebro. Cuando estamos pensando en eso, estamos visualizando la parte visual. Después, cuando estamos hablando, estamos activando la parte auditiva. Y cuando estamos haciendo, estoy colgado, etcétera, la parte kinestésica. Entonces, son técnicas multisensoriales. Entonces, yo al día siguiente llego. ¿Me prestas el borrador, por favor, Sí, para que no me... Mire, papito, aquí le tengo. Aquí lo tiene, muchas gracias. Entonces mañana, en el fondo, yo llego a la prueba, simplemente, y le aparece al niño el tema de las capas de la atmósfera. Y el niño dice, ¡ay, las capas de la atmósfera, ósfera, no! Tiene que pensar en la técnica del Topo. topo. Muy bien. Entonces, había un topo. ¿Y la palabra es? Topos. Tropo. Había un topo. ¿Y la palabra es? Troposfera. Colgado de una. Estrella. ¿Y la palabra es? Estratosfera. Pasó flotando una. Mesa. ¿Y la palabra es? Mesófera. Chiquilla, se vendieron las capas de la atmósfera. Entonces hay que ser lúdico y juguetón. Claro, lo que hicimos fue activar distintas partes del cerebro. Hoy día la ciencia nos dice, hoy día la ciencia lo que nos dice es que cuando uno le pone un casco de vidrio a un niño, en el fondo, y activa de esta forma el cerebro, está aprendiendo distintas partes del cerebro y por lo tanto está funcionando de forma integral. Los resultados son increíbles. O sea, uno entiendo. tiene la posibilidad, perdón, de hacer más entretenido también para uno enseñar, porque también para uno puede Es ser súper entretenido, es súper Yo lo entretenido entiendo todo cuando eso, uno lo todo lo hace. que tú estás diciendo, Dígame. pero resulta que hay niños que, por ejemplo, como el mío, que están así. El mío igual a ti, ¿ya? Se mueve todo el día, ¿no es cierto? Yo sé que es un niño igual de inteligente que el resto y todo. Pero uno llega a la sala de clase y hay en la sala de clase 26 niños, por ejemplo, en el curso de él, yo no encuentro que sea excesivo. Hay colegios donde hay escuelas donde hay mucho más, evidentemente. Exacto. Pero él, tengo todo el tiempo el mismo problema, ¿no es cierto? Se mueve. Entonces, claro, tú cuentas todo esto y es súper didáctico y uno se puede dar el tiempo de hacer eso.
Pero no sé si los profesores no se dan ese tiempo, no lo hacen, no se lo van a dar, no sé si lo tienen o no lo tienen, no sé si hay que cambiar las formas de enseñanza. Sí, bueno, mira, la verdad es que es un tema muy importante porque el profesor, hay dos formas de enfrentar esto, uno es culpando a los niños y otra es adaptándonos a esta nueva generación. Y para eso el rol de los profesores es clave. Yo ayer terminé con 700 profesores en un seminario que hice de 3 días donde hablamos de esto todo el fin de semana. Hoy están aplicando, me mandan mail, me mandan Twitter de cómo están haciendo que los niños se muevan en la sala, se entretengan, así que estamos trabajando en eso. Mira, Pablo, te tengo un mail, llegó un mail a Mujeres Primero, te lo voy a leer. Hola, creo que es importante contarles lo maravilloso que resultó para mi hijo Nicolás Valenzuela el haber participado en este seminario del señor Menichetti, tras varios años de tratamiento por déficit atencional y depresión severa con psicoterapia, medicamentos, psicopedagoga y un sinfín de ayudas extras. Tras el seminario de este señor que está aquí, que está al lado del señor Menichetti, terminaron todos sus problemas, inclusive, llevo solo 2 meses de haber asistido y ya no necesita ningún tipo de medicamentos. Sus notas han subido considerablemente y su posición frente a la vida y su objetivo son otros. Mi hijo es otro absolutamente. Todo su potencial está saliendo a flote. 1000% recomendable. Gracias infinita, Pablo Menichetti. Yes. Este es un homenaje al señor Pablo Menichetti y firma saludos Marisol Carrasco B. Muchas gracias. No, sí, es verdad, es cierto. Lo único que hacemos es decirle a ustedes pueden, son capaces y les demostramos con coaching. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Les mostramos cómo lo hacen y ellos quedan, podía, ¿ok? Entonces sí, pues. Ahí ellos dicen, ¿sabes que si puedo? Voy a intentarlo, salen a la vida con otra actitud. Entonces la verdad es que se generan esos cambios. Oye, Pablo, para mí es súper interesante lo que tú estás diciendo, básicamente porque justamente yo tengo un hijo así. Entonces me cuesta mucho porque, entonces mi pregunta es, ok, yo te puedo llevar a un seminario contigo, claro. A lo mejor él le va a servir para su autoestima, claro. Porque en general estos niños terminan con depresión y otras cosas porque lo etiquetan, ¿no es cierto?, desde chico y todo. Pero por mientras, a lo mejor si no tengo tiempo ahora, la gente que nos está viendo en la casa, tiene 12 años, está en sexto básico. ¿Y qué se puede hacer? ¿Cómo yo enfrento con él y con los profesores el día a día de un niño hiperactivo? Exacto. Esa es la pregunta. Mira, en la práctica, las herramientas que nosotros enseñamos, en el fondo lo que hacen es, por ejemplo, para tomar apunte, el niño tiene que, con tiempo, buscar las palabras clave, que un niño hiperactivo lo hace con ganas, en el fondo, ¿no es cierto? Las encuentra. Los apuntes son con dibujos, con imágenes. Entonces el niño empieza a trabajar esa área que para un niño hiperactivo muchas veces le gusta. ¿Hay que enseñarle a tomar esos apuntes en la clase? La forma de memorizar, no, en la clase no. En la clase tiene que tomar como siempre lo hace y después tú tienes que hacerlo con él en la casa, ¿ok? Porque es una técnica de estudio. Si no, se va a complicar mucho en la clase. Y después las técnicas de memoria como te enseñaba. Claro. Como cambia tu palabra, entretenido, con historia entretenida, que se rían, que el mismo la haga, que salte cuando esté con la técnica, de tal manera de que se entretenga. En el fondo. Y básicamente eso, mujer, si así es como termina funcionando. Y tener mucha paciencia, siempre estar motivándolo positivamente, siempre estar preocupándose de las cosas positivas, etcétera, ¿ok? No solo en lo negativo, que muchas veces es lo que le pasa a sus jóvenes. Sí, absolutamente. Pero hay una cosa que yo creo que incluso va más allá de los profesores, que hay que preguntarse, que yo creo que hoy día en la educación hay una presión por resultados, por puntajes, claro y los niños son distintos, no todos tienen habilidades para las mismas cosas, tienen necesidades diferentes y a veces está la presión, entonces como que la educación se desenfoca, yo siento a veces, porque en la educación el tema son los niños, o sea, mirar a los niños y a veces los niños son como la excusa para llegar al puntaje y yo creo que ahí tenemos que cambiar todo como de Estoy muy de acuerdo con Carolina.